Saludos, compañero. Es una de las 2 veces en el año que nos juntamos para pensar un poco. Y hoy con una 28 de abril, que fue el día que nos despedimos del bebé, y hace 28 años. El homenaje al bebé creo que tiene que partir de un asunto crucial, que es su moral, sus principios y su ética, la forma de vivir. Creo que una persona que está convencida y lo dice, y milita atrás de esas ideas, y que pone el pellejo por esas ideas, o sea, pone todo lo que tiene, que es su vida, en realidad es objeto de nuestro respeto. Y no solamente, porque eso es un legado para todos los que trabajamos por las transformaciones políticas, por las transformaciones sociales, por las transformaciones económicas. Creo que tuvo, además de eso, que es un problema de principios y de actitud y de compromiso, a pesar de todo, quizá muchas veces defendiendo cosas que los demás no entendían bien. Ideas señeras. Quizá fue uno de los primeros que empezó a hablar no solo del capitalismo, de luego todos los marxistas hablamos del capitalismo, del sistema financiero, de la deuda, siempre mirando estratégicamente. Me encanta la frase que eligieron los compañeros para poner acá. Un puente que cruce muros, ríos y selvas, que cruce mares y continentes. ¿Y dónde lo dijo? Había que estar en aquellos agujeros y pensar en el mañana diciendo estas cosas. Eso es de una persona grande. El que habló del Uruguay productivo, el que habló tempranamente de la tierra, no solo porque él venía de la tierra, sino porque además la crítica más grande es que la tierra en un sistema mercantilista se usa como capital, se usa como patrimonio para acumular, y ese bien que es social no se usa para generar trabajo y generar producción. Habló de el Uruguay productivo, habló de cosas que en su momento eran como cosas nuevas. Estas son ideas. Polémico, hablando siempre poco, había que hacer un esfuerzo para entender las cosas que decía. Fue un compañero clave en la historia del MLN, es uno de los imprescindibles que nos ha ayudado a juntarnos para reflexionar. Integró la primera dirección nacional con el nieto. Me parece bien el mensaje que mandaron los compañeros de la CAPU, porque en realidad él y el ñato fueron los primeros integrantes de la dirección, y hoy no están los dos, y a los dos les rendimos homenaje por haber creado en su momento esa herramienta de lucha que fue el Movimiento de Liberación Nacional. Fue el que dijo: soy el Rufo y no me entrego. Y eso es una actitud no solo de valor personal, de decisión, de marcar un rumbo, de sentirse responsable de lo que él era y lo que tenía que hacer por todos nosotros, no solo por él. Un compañero con reflexiones. En realidad el primer trabajo que yo conocí, que escribió, fueron las reflexiones sobre la política económica. ¿Quién iba a escribir reflexiones sobre la política económica desde el fondo de los cuarteles? Él podía superar esas cosas, como que no estaba ahí. Creo que la idea esta y la idea del Frente Grande son una misma cosa. Tener brazos largos, abrazar, sentirse parte del pueblo. La solicitud de ingreso al Frente Amplio. En realidad, la modificación de las herramientas de lucha en la postdictadura. Todas esas cosas creo que a nosotros nos provocan un poco, porque tenemos que pensar el camino, cómo lo vamos iluminando, cuáles son las grandes cosas de lo que está pasando. Así que yo no voy a hablar ni del libro de la editorial Planeta ni de la candidatura del PP. Voy a hablar de cosas que importan más que eso. Para hablar de lo que pasa, hay que tratar de saltar por esas piedras de la comidilla de lo que sucede todos los días. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo en América? ¿Qué está sucediendo en Uruguay? Esas son las cosas que determinan la manera en cómo nosotros estamos razonando el quehacer político en el día de hoy. En realidad, las crisis del Uruguay
comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya desde aquel momento se veía bien clara. Ese mundo estaba polarizado después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Estaba polarizado en realidad entre una lógica capitalista que se iba imponiendo, que iba construyendo sus instituciones, sus órganos internacionales, sus presiones, que definía sus espacios territoriales, que intentaba ampliarlos, y la construcción de una nueva sociedad que tenía su centro en la Unión Soviética, pero que no era solo la Unión Soviética. En realidad nosotros conocimos esa crisis porque estábamos en una parte del mundo muy particular. Era la parte donde el imperialismo norteamericano era hegemónico, económicamente, políticamente, culturalmente. En realidad nosotros conocimos eso, nosotros conocimos las movilizaciones de la fábrica que en la época del vallismo se habían creado y empezaron a sufrir las tensiones que nos imponían los organismos internacionales. Nosotros sufrimos lo que fueron las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros vivimos el cierre de las fábricas. Ahí empezó a desmoronarse la calle Veracierto. Ahí empezaron las fábricas textiles, las curtiembres a tener problemas en aquellos. Pero también conocimos la Monti, que es la expresión de lo mismo, del capital financiero, que en realidad en aquellos años se desplegaba buscando hacer su negocio, en realidad en una forma ilícita y robando tranquilamente. Por suerte, a Lucía, el único motivo por el que la procesaron fue por haber delatado los libros de la Monti. Mirá vos. Esta compañero, esta etapa de movilizaciones, esta etapa de creación espontánea de la gente defendiendo sus derechos, sintiéndose agredida por los capitales internacionales y por la oligarquía criolla que se asociaba a esos capitales, terminó en una etapa de movilizaciones de todo tipo, de movilizaciones en la calle, de todo tipo de sindicatos, de huelgas, de todas las cosas que pasan cuando un pueblo siente que sus derechos son agredidos. ¿Y cuál es la única herramienta que tenían las clases dominantes para enfrentar ese periodo de movilizaciones por los derechos de las mayorías? Es lo que pasa siempre, no tienen otra que la fuerza, porque no pueden explicitar su programa. El capitalismo, compañero, es intrínsecamente inmoral. Es la única concepción que no puede pararse arriba de un cajón y decir, miren, mi programa es este, porque nadie lo lleva. ¿Quién va a decir, miren, mi programa es yo ganar mucha plata y que ustedes vivan como puedan? Es inmoral por definición. No lo pueden decir y tienen que crear todas las estructuras para mentir y para desviar la atención y para hablar de otras cosas, compañeros. Esto tenemos que tener muy claro. Ahora, en realidad, todo esto termina con una crisis en la sociedad. Yo no voy a entrar en los detalles. Los más veteranos lo recordamos, los más jóvenes lo tienen bien claro. Me parece que el partido va bien. Si tenemos compañeros como Andrea, que son los que no vivieron estas cosas y tienen una idea tan clara de cuál es el momento y cuáles son las tareas que hay que hacer, nuestra tarea está cumplida, compañeros. Pero vamos a seguir juntos. Vamos a seguir juntos, porque todo lo que nosotros aprendimos tenemos que tratar de usarlo para ayudar a los que están empezando a caminar. Eso no es relevo, eso es solidaridad y lucha. Compañero, la única manera que tenía esta crisis social y de confrontación, que afectó a los partidos políticos, que los desgranó, que los dividió en fracciones, la única manera que tenía es la imposición de la fuerza. A Pacheco no lo conocía nadie, pero terminó siendo una persona importante porque era el que conducía esta política de represión de los trabajadores, de prohibición de sindicatos, de medidas prontas de seguridad. Un presidente electo en las urnas que después actuó sin ningún respeto por la institucionalidad. Termina desgranando su propio partido. Entonces, compañero, los uruguayos tenían una historia de construcción de derechos, de ciudadanía y de trabajo. Eso fue avasallado y en este periodo no pasó solo en el Uruguay. Esto pasó en todos los países de la región, compañero. Quizás nosotros teníamos una ventaja, que durante el siglo XX se construyó en el Uruguay clase media, se construyeron empresas públicas,
hubo líneas, sobre todo en el Partido Colorado, de construcción republicana que otros países no tuvieron la oportunidad. Y eso facilitó la cultura del pueblo, la organización del pueblo y la defensa de sus derechos. Eso tenemos que verlo claro también. Entonces, compañero, yo creo que en este periodo de crisis apareció una cosa que fue importantísima, que fue la Revolución Cubana, porque ahí no permitían ninguna movilización, había una dictadura lisa y llana, y había una movilización popular que venía de antes, y hubo un triunfo revolucionario del movimiento 26 de julio, que fue en las sierras y en las ciudades. No se ha valorado suficientemente la movilización popular, los sindicatos cubanos y cuánto aportaron a construir el fenómeno político de la Revolución Cubana, que incidió en todos nuestros países, porque eso era un ejemplo de que se puede, en su lugar cada uno y en su forma. Ahí, compañeros, en esos años, la movilización nuestra creó una cosa rara. Una central sindical que no era una central sindical, era una convención que terminó teniendo una síntesis política que no era un partido, era un frente. Todavía están discutiendo los teóricos politólogos qué quiere decir fuerza política y qué quiere decir convención. Son creaciones de un pueblo con institucionalidad, culto, que se organiza para defender sus derechos. Y en esos años también surge el MLN. El MLN con su práctica política. Su práctica política de no aceptar la opresión, de no aceptar la persecución, de no aceptar la agresión a los sindicatos y de tener una perspectiva revolucionaria. Pero no tenemos selva, lo que tenemos son ciudades, y tenemos trabajadores y tenemos jóvenes, cada uno con las herramientas que tiene. Y aquí es donde jugó un papel clave el BEBE. Creo, compañero, que es claro, la dictadura era la única forma, finalmente, de aplacar todo ese movimiento social y político que se estaba dando en este país. Ahora, todo esto, ¿a dónde iba? Porque en realidad las dictaduras, en realidad la opresión, en realidad el no respeto de los trabajadores, ¿a qué planteo lleva eso? Y eso plantea a un capitalismo que fue el capitalismo. Las dictaduras se fueron cayendo, porque no las banca nadie en ningún lado. Son nuestros pueblos los que no permiten que haya una dictadura. Los dictadores tendrán todas las armas que quieran, pero si hay un consenso social de que se necesita democracia, de que se necesita participación, de que se necesitan libertades para organizarse, de que se necesita un Estado de Derecho, por más armas que tenga, el pueblo no va a aceptar esto, no va a ser cómplice de que una minoría dirija el país porque a ellos les parece que son los llamados, y además, en este caso, formados en el extranjero. Compañeros, a mí me gusta decir, nosotros esto lo conocemos bien, pero a todos nosotros nos torturaron en inglés. Los manuales que tenían ellos estaban en inglés, y los cursos que hicieron ellos fue en Estados Unidos, en las academias militares. Eran perros guardianes del imperio y defendiendo los intereses de la oligarquía nacional. Eso fue lo que hicieron. Eso es lo que la etapa los llevó a hacer y lo que las clases dominantes precisaban. La dictadura en el Uruguay fue cívico-militar. Había muchas personas civiles en la dictadura, o el Consejo de Estado, o los ministerios, o los centros de enseñanza, o las intendencias. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Si fueran todos los militares los que gobernaban todo eso, no alcanzaban todos los milicos del país. Y había algunos que estaban ahí y que están hoy y que escriben editoriales en los diarios. No tienen tupé. La dictadura no existe más. Fueron personal de confianza de la dictadura y se animan hoy a hablar defendiendo la Constitución y el derecho. En realidad, uno tendría que decir, usted cállese la boca, no tiene derecho a hablar. Compañero, todo esto comenzó el periodo del liberalismo económico. No había otra manera para hacer retroceder los derechos del pueblo, los derechos de los trabajadores, implantar el dominio del más fuerte y el liberalismo económico para las inversiones que no tenían límite ni control, y para seguir concentrando beneficios
en su favor. No había otra manera que utilizar las Fuerzas Armadas, o la policía, o lo que fuera. La fuerza del Estado para imponer ese orden. Y lo que vino después, compañero, fue el orden liberal, que en la postdictadura, en realidad... Ahora, ¿qué pasó? En la postdictadura sucedió lo mismo, compañero. En realidad hubo una confrontación política entre las oligarquías y los capitales internacionales, que en realidad entre ellos se entienden lo más bien, y la sociedad movilizada. En la postdictadura empezaron los reclamos, y empezaron los reclamos de verdad y justicia, pero empezaron los reclamos de los trabajadores, empezaron los reclamos salariales, empezaron los reclamos de los estudiantes por más recursos para la universidad. Ya no estaba Vietnam, ni estaba Pacheco, pero la lucha del pueblo siguió siendo la misma, por más derechos del pueblo. En realidad organizaron acciones de todo tipo, se organizaron reclamos de todo tipo, ¿sí? Hubo trabajos en el Parlamento, hubo referendos, juntadas de firmas, por todas las cosas que nosotros conocemos, las conocemos todos. La defensa de las empresas públicas, huelgas. En realidad, todo esto, todas esas expresiones populares, fue en el medio de todo eso también el fortalecimiento político del Frente Amplio, que decía, ha nacido una esperanza, y esa semillita germinaba en la calle. La gente lo sentía así, una cosa que era una herramienta para cambiar. El MLN había pedido ingreso al Frente Amplio, demoró bastante el ingreso, era lógico. Los compañeros que habían trabajado en el trabajo de masa por la vía electoral veían con relativa desconfianza a los compañeros guerrilleros que habían hecho acciones armadas en el Uruguay, que no vinieran a meterse dentro del Frente Amplio a romper una estrategia de acumulación, hasta que se entendió claro esto, que en realidad el objetivo que teníamos, porque más que usar o no usar armas, más que la acción directa o no la acción directa, lo que importa es cuál es el objetivo que uno tiene, por qué vive, qué es lo que quiere, cuál es la moral, cuáles son los principios de lo que uno quiere hacer. Eso se fue entendiendo lentamente, lo fuimos entendiendo todos, los entendieron los compañeros de otras organizaciones políticas, los entendimos nosotros, y hoy estamos todos juntos enfrentando a la oligarquía nacional y el capital transnacional, que sigue haciendo lo mismo que hizo allá cuando la crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial. Compañero, esto fortaleció en esta etapa nuevas formas de hacer política. En realidad el movimiento popular hizo una cosa importante. Pasó de aquella táctica defensiva de estar protestando por las injusticias, de estar protestando por los salarios bajos, de estar protestando como una política por la negativa, pasó a no hablar de las defecciones del sistema, pasó de esa resistencia a propuestas, a pensar en el futuro, a decir no a la patria financiera, sí al país productivo. Eso fue el movimiento general de nuestro país que tuvo ese cambio. Esto es muy importante, sobre todo en estos momentos, por lo que voy a decir más adelante. Y eso, no se aceptó una democracia limitada a la queja, que solo protestaba. Se pasó a proponer, a organizarse para cambiar en todos los planos del movimiento popular. Esto, compañero, no sucedió solo en el Uruguay. La maduración de los aspectos sociales, políticos y culturales de nuestros pueblos es un proceso muy largo, muy lento, que se expande porque depende de los niveles de conciencia, los niveles de comprensión, de entendimiento. Y en realidad, esto, compañero, este cambio cualitativo fue, compañero, lo que alumbró la etapa del progresismo. La etapa del progresismo llovió en todos los países. Algo tiene que haber que una el proceso de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó en Uruguay, de lo que pasó en Argentina, de lo que pasó en Brasil, de lo que pasa en Chile, cada uno con sus características. Acá nosotros no somos jueces para estar valorando cuál es mejor que otro, pero acá pasó algo, que en todos esos países hubo en realidad cambios importantes. No fueron revoluciones en el sentido clásico de eliminación de las clases, creo que, y no fue por la decisión de nadie, fue porque fue así. Dentro de la organización institucional, dentro
de las constituciones que tenían nuestros países, dentro de la legislación que tenían. Pero en todos los países, compañeros, tenemos que estar en esta etapa, todos nosotros, muy orgullosos, en todos los países de América Latina. Se actuó sobre las desigualdades en la sociedad. Se actuó sobre la prostitución de la política. Se actuó sobre los derechos de los ciudadanos. Se defendieron los ingresos de los que tenían menos ingresos. Se crearon fuentes de trabajo. Se trabajó sobre los impuestos. ¿Quién paga impuestos y quién no paga impuestos? Se modificó los sistemas de salud, se modificaron los sistemas educativos. En todos nuestros países, compañeros. Todo un periodo. En el Uruguay fueron 13 elecciones, pero en toda América Latina fueron más de 30 elecciones de distinto tipo, en América Central y América del Sur. Compañero, esto es una fotografía de lo que pasó y tenemos que entenderlo, y me parece que vale la pena en estas instancias reflexionar sobre eso. Ahora, ¿qué pasa después? Este es el proceso de lo que hizo el movimiento popular. Este es el proceso en el que participamos todos nosotros. Esto es lo que venimos construyendo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahora con eso? A mí me parece que cuando uno define caminos y define las herramientas de una etapa, tiene que tener claro estas cosas. En realidad, se han planteado los poderosos, ¿cómo desestabilizar esto? ¿Cómo destruir los regímenes que están llevando adelante esta política? ¿Cómo eso que es para bien de los pueblos es para mal de los que concentran riqueza? ¿Cómo se puede, en realidad, cómo liberarse de eso que le llaman la dictadura? Porque acá tendríamos que ver qué quiere decir dictadura. A veces, en los materiales escritos de los organismos internacionales, se le llama dictadura a un gobierno que regula las organizaciones económicas en favor de las transnacionales o de los poderosos y que amplía los derechos del pueblo, porque dicen que es una imposición gubernamental antidemocrática. Mirá vos. Entonces dictadura no es milicos con armas. Dictadura es un gobierno que le fija reglas de juego a la libertad de empresa. Ojo que por el término libertad se pueden decir cosas muy distintas, y por el término dictadura también. Y cuando los poderosos se plantean cómo hay que desestabilizar estos gobiernos progresistas, en realidad dicen cómo hay que cambiar el régimen. Compañero, igual lo que dije al principio, sigue habiendo una confrontación política entre dos maneras de ver el mundo, entre dos formas de razonar, entre dos formas de ver cómo son nuestras sociedades, quiénes tienen más derechos y quiénes tienen menos. Esto es dinámico. En el Foro de San Pablo a esto le llaman, en realidad, a este proceso de confrontación política, le llaman una verdadera guerra de posiciones, porque a veces aumenta más la fuerza del progresismo y a veces viene una arremetida de la fuerza del liberalismo económico y de las transnacionales. Ellos le llaman una guerra de posiciones. En realidad me parece que eso es lo que está pasando hoy en nuestros países. Ahora, yo voy a decir algunas frases que dicen los documentos que están asesorando a quienes están llevando adelante políticas de la derecha en América Latina. Es posible la desintegración deliberada de un régimen. Es posible la desintegración deliberada de un régimen. Y cuando dicen un régimen, puede ser un imperio, puede ser el nazismo, puede ser el comunismo, dicen ellos. Ahora, para destruir un régimen se precisa un plan. Para tener ese plan hay que tener una estrategia y hay que tener disciplina. Esto lo están diciendo ahora. Compañero, se puede desafiar un régimen. Un régimen, dicen. Entonces, compañero, estos son los manuales de centros de investigación. Han sido traducidos a varios idiomas. Nosotros hemos hablado de esto y hemos hablado del centro Albert Einstein, que está en Massachusetts, hemos hablado de Jean Charles, de los que han escrito acá, pero yo voy a decir con más detalle estas cosas porque nosotros las tenemos que conocer, compañeros. En realidad, un plan de lucha, dicen, tiene que aplicarse con una estrategia, con determinación, hay que encontrar los puntos débiles del régimen, hay que ver cuáles son las fuerzas de resistencia al régimen, hay que ir hacia la desintegración del régimen.
Hay que constatar la fortaleza que tiene el individuo y no de las organizaciones que muchas veces son manipuladas por el gobierno. Hay que tener métodos de acción no violenta, porque si tienen métodos de acción violenta, eso justifica que los ejércitos de los países los controlen. Entonces, compañeros, así crean organismos, crean ONGs, y ahora incluso hay trabajos bastante interesantes que están haciendo una evaluación de los casos positivos en los que esto ha tenido resultado. En Serbia crearon un movimiento que se llamaba Resistencia, Otpor, que fue exitoso porque se opuso al gobierno de Milosevic y logró movilizaciones. Y después, cuando hubieron elecciones, formó un partido político. Y después hicieron una consultora que le ofrece cursos de capacitación a otras organizaciones. Y lo hicieron en Egipto, lo hicieron en Túnez, lo hicieron en todos los países exsoviéticos, en Uzbekistán, en Ucrania. Y ahora hay una Otpor Venezuela, que tiene una página. Y todo el que quiera puede entrar en esa página y leer las cosas que están pensando y que están haciendo. Son manuales. En la evaluación que hacen, dicen cuánto dinero se le ha dado al USAID, cuánto dinero se le ha dado a distintas organizaciones norteamericanas. Incluso, compañeros, han capacitado gente, hacen cursos, ponen nombres de personas. Yo tengo algunos que han salido en sus documentos, que ellos lo mencionan. Hay un coronel del ejército norteamericano que ahora está retirado, que se dedica a dar los cursos. Entonces, compañero, me parece que es el coronel Robert Helvey, y hay otros nombres. Esto, compañero, Otpor encabezó la revolución Bulldozer en Serbia, pero después, en sus filiales africanas, encabezaron muchos movimientos sociales de distinto tipo. Ahora, crearon organizaciones en Georgia, en Ucrania, en Bielorrusia, en Kazajistán, en Rusia, en Venezuela. Compañeros, lo están diciendo porque están evaluando positivamente las cosas que han hecho y hasta miren cuánta plata se puso para eso y qué acciones hacen. Compañeros, vean quién es la Juventud Activa de Venezuela Unida, JUVA. Dice clarito las cosas y además crea grupos. JUVA crea un grupo que se llama Desorden Público. Compañero, creó un grupo enseguida que ganó las elecciones Maduro, antes que asuma, que se llamó La Salida. Todas las acciones violentas que organizaron en la calle con francotiradores de los edificios y trancando las calles y haciendo movidas, todo esto lo hicieron siguiendo un manual. Ese manual está traducido a varios idiomas y en realidad encabeza la capacitación de gente, compañeros, para cambiar un régimen, llaman eso, para desintegrarlo, para desestabilizarlo. Yo, compañero, en cada país según las realidades, en algunos lugares no tuvieron resultados y ellos también evalúan por qué no tuvieron resultados. ¿Por qué yo digo todo esto? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros y con esta etapa? En esta etapa de los gobiernos progresistas, de libertad de opinión, de libertad de prensa, de libertad de organización, en realidad conducen al desorden, conducen al descrédito, conducen a la aparición de individuos, de outsiders, no son de ninguna organización política, critican la existencia de los partidos políticos, trabajan para que no se crean los partidos políticos y en realidad atacan a la democracia. Atacan a la democracia representativa, atacan a los parlamentos. ¿Les parece raro esto? ¿No hay algunos síntomas de estas cosas que están pasando acá? Compañero, ellos dicen que no hay que aceptar los diálogos en estos manuales, que hay que trabajar con los operadores económicos, hay que trabajar con los medios de comunicación, hay que dar en realidad los golpes de las guarimbas, en realidad toda una serie. Hay un manual que tiene 198 medidas, una por una, de cómo hacerla. Aconsejan de cómo tiene que ir vestida la gente a las manifestaciones. A mí me ha llamado la atención. Uno ve una de las manifestaciones que han habido en Egipto, las manifestaciones que hubieron en Serbia y las manifestaciones que hay en Venezuela.
Y los manifestantes están vestidos de la misma manera porque el manual le dice qué championes se tienen que poner, qué pantalones se tienen que poner, por qué se tienen que poner guantes de goma, por qué tienen que ir con máscara antigas, cómo tiene que ser la capucha para poder tirar piedras. Las ondas que usan han sido creadas en un lugar y las hacen igual en todos lados. Compañeros, yo creo que esto es importante porque es parte de la realidad que está sucediendo en nuestros países, donde a las dificultades que muchas veces tenemos para crear cosas nuevas, a veces la carencia de planteos que tenemos nosotros para seguir transformando el país, a veces los errores que cometemos. ¿Quién va a decir que nadie comete errores en el Frente Amplio o que nosotros no cometemos errores en las cosas que hacemos, en la política, en nuestras definiciones? Es inherente a hacer también el equivocarse y corregir, compañeros. Es parte del proceso. Pero todo esto también tiene un ingrediente, que hay gente que está mirando para que estos gobiernos progresistas fracasen y desintegrados y crear incredulidad en la población. Yo creo, compañero, que yo creo que acá hay algunas manifestaciones de esto. No es casual una actitud de intolerancia, no es casual una actitud de insultos políticos, no son casuales agravios permanentes, no son casuales no aceptar la negociación y plantearse que hay que hacer interpelaciones en forma permanente aunque no tengan mucho contenido y aunque después ni siquiera la prensa la recoja mucho como la del otro día. Yo, compañero, fijarse un objetivo, liberémonos del FA. El objetivo es liberarnos del FA. No importa que usted sea cristiano, que usted sea republicano, que usted sea liberal, que usted haya estado con la dictadura, o que usted haya sido del Frente Amplio y salió, o que haya sido un blanco de las cuchillas, no importa. El objetivo central es liberarse del FA. En realidad es una definición que ya la han aplicado en otros lados. Liberémonos, ¿no? Yo creo, compañero, casi que diciendo, aquí cabe todo el mundo menos el FA. Hay que sacar el FA. ¿Y después qué? Me hace gracia, porque esta política negativa de aglutinamiento no va unida a una explicitación de lo que se va a hacer el día siguiente. Pero no en mediditas de cobrar un poquito menos. No, en política. ¿Qué van a hacer con la desigualdad? ¿Qué van a hacer con los salarios? ¿Qué van a hacer con la salud del pueblo? ¿Cuánto van a invertir en la educación? Cosas de política, de estrategia. Eso no. Vamos a llevar la discusión a la gestión. Esto yo lo defino no solo por las cosas que nosotros vemos en el Uruguay, compañeros, sino por cosas que se están viendo en todos nuestros países y que son un denominador común. ¿Qué hacemos nosotros, compañeros, en esta etapa? Seguimos trabajando en la transformación del país. Estamos convencidos que las cosas que se han hecho en Uruguay son muy positivas para el conjunto del movimiento popular. Estamos convencidos que faltan transformar muchas cosas. Estamos convencidos que tenemos que ir junto con el pueblo y nunca ser los vanguardistas que nos creemos que sabemos más que el pueblo y vamos más adelante separándonos de la gente. Siempre para el pueblo y con el pueblo. Y siempre seguir transformando. Mientras haya capitalismo va a haber injusticia. Mientras haya propiedad privada como la que hay hoy, va a haber injusticia, compañeros. El camino de construir una patria socialista es largo. Nos espera muchísimo trabajo. Y quizá ahora somos 2 generaciones, vamos a seguir teniendo gente. Pero tenemos que tener, compañeros, como nos enseñó el Bebe, constancia, disciplina, humildad y una moral y una ética. Y así, compañeros, con este compromiso, junto con el movimiento popular, junto con los compañeros de toda la izquierda, tendiendo puentes, trabajando todos juntos, bien abrazados, atacando los intereses privilegiados de la oligarquía y del imperialismo, nosotros podemos decir, compañeros, nuestro grito de compromiso que decimos siempre: habrá patria para todos, compañeros. Bien, compañeras y compañeros, estamos llegando ya a la parte final de nuestro acto en homenaje al